Bueno, buenas tardes, un gusto continuar con estas actividades de la Semana de la Calidad, transmitiendo desde Montevideo, Instituto Nacional de Calidad del Uruguay, INACAL, pero con base en el INACAL hacia toda Iberoamérica, a través de la Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión, REDIVEX, de forma que te comento, Marcos, que hemos tenido participantes en muy diversos países de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, España, de forma que esto es muy dinámico y muy amplio el alcance de estas actividades. Aquellos que no puedan verlo ahora en forma simultánea tendrán la oportunidad de verlo en forma asincrónica a través del canal YouTube de INACAL. Así que estamos generando, Marcos, con esto un material para que quien quiera disponer de él más adelante lo pueda hacer a través de YouTube. Agradecer a las organizaciones patrocinantes, 3 empresas que han ganado Premio Nacional de Calidad por la mejora continua de sus procesos para la mejor satisfacción de sus clientes. Agradecemos por el patrocinio al Sanatorio Mautone, a República FAB y a Aluminios del Uruguay. También agradecemos a las organizaciones auspiciantes, la Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ANMIPE, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, la Cámara Uruguaya de Evaluadores de la Conformidad, CUEC, y el Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP. También agradecemos a los ministerios que han declarado de interés ministerial la Semana de la Calidad, de forma que nuestro agradecimiento a los ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, del Interior y de Transportes y Obras Públicas, así como también agradecimiento a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay por haber declarado la Semana de la Calidad de interés nacional. Bueno, nos toca hoy presentar a alguien que ha sido participante activo de Semanas de la Calidad en ediciones anteriores, al doctor Marcos Sarasola. Un gusto reencontrarnos contigo, Marcos. El doctor Marcos Sarasola es vicerrector de programas académicos de la Universidad Católica del Uruguay. Es doctor en educación, máster en educación y especialista en gestión de centros educativos, y también es investigador. El programa SAT de formación en terapia integrativa y enneagrama con Claudio Naranjo, meditación vipassana tal y como la enseña S.N. Goenka en la tradición de Sayagi U. Bakin. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay nivel 1 y es investigador del equipo Innova de alto rendimiento y profesor de la Universidad de Deusto. Es también el doctor Marcos Sarasola, coordinador para América Latina de la Fundación Orium de Bilbao, de proyectos en Bolivia, Colombia y Uruguay. Sus líneas de investigación y publicación prioritarias se centran en la cultura de las organizaciones educativas, liderazgo distribuido, trabajo en equipo y Uruguay. Marcos, como te decía, un gusto reencontrarnos contigo en el marco de esta 14ª Semana de la Calidad, y un gusto cederte la palabra. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Ciertamente el haber participado en algunas de las ediciones anteriores y ver que yo justamente voy a hablar de liderazgo, y si hay un ejemplo de liderazgo en esto es el tuyo, que has podido mantener un sentido, una dirección
en todo este desafío que es cada año la Semana de la Calidad. Enormemente agradecido, Marcos, por el consejo. Yo he titulado este encuentro, estos minutos que vamos a dedicar, el liderazgo educativo como constructor privilegiado de una cultura de calidad. Si bien yo voy a hablar de liderazgo educativo, hay partes que evidentemente trascienden lo educativo, pero yo me voy a estar refiriendo específicamente a eso. Y es bueno que justamente en esto de liderazgo tener claro algunas de las palabras que están en juego aquí, de los conceptos. En educación, fundamentalmente, cuando hablamos de un liderazgo educativo, si uno mira la investigación, a la cual yo voy a hacer múltiples referencias y todo lo que voy a decir está basado en investigación, aunque a veces no lo explicite, es consistente en mostrar que hay dos palabras que caracterizan el liderazgo. Una es la dirección y la otra es la influencia. Es decir, un líder, que por cierto, una cuestión básica para cualquier líder es que tenga seguidores, es que logre identificar un rumbo con claridad y tenga la decisión y la convicción de que los demás colaboradores también transiten ese camino hacia ese norte. Esa es la idea de liderazgo que podemos plantear en educación. Así que, dicho esto, yo me propuse tratar de responder a dos preguntas. La primera es, ¿qué entendemos por una cultura de la calidad en educación? Porque esto de cultura también tiene distintas acepciones, ni que hablarlo de la calidad cuando uno puede ver la idea de calidad, el concepto de calidad aplicado a distintos tipos de organizaciones. En particular, en la educación tiene unos significados bien claros y diferenciados. La segunda pregunta es, bueno, si esta es la cultura de la calidad de educación, si esto es lo que entendemos por cultura de la calidad, ¿cuál es el liderazgo? ¿Qué características tiene que tener el liderazgo educativo para construir esa cultura? Y esto, desde hay claridad en mostrar que el líder, efectivamente, el tipo de liderazgo es constructor de calidad. No es porque sea un deseo, sino que cuando uno lee investigaciones referidas a la construcción de la calidad educativa en centros educativos, sabemos que, dicho de otra manera, los equipos directivos tienen una gran incidencia, una gran influencia. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué entendemos por una cultura de la calidad? Bueno, lo primero entonces es entender qué significa cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, y no hay que confundirlo, aunque viene de ahí en sus orígenes el campo de la antropología, cuando hablamos de cultura, en este sentido, es cultura organizacional. Es decir, nos estamos refiriendo a todas aquellas creencias, supuestos básicos, patrones de comportamiento que responden a la manera en que un centro educativo ha podido responder a los desafíos a lo largo de la historia. Dicho de otra forma, uno podría decir, bueno, mire, en este centro educativo las cosas se hacen de esta manera. Y cualquier persona nueva que entra, cualquier docente que entra a un centro educativo, rápidamente y de distintas maneras le van a transmitir, a veces formalmente a través de un proceso de inducción, pero a veces en la vida cotidiana,
aquí las cosas se hacen de esta manera. El aquí se hace de esta manera normalmente está referido a determinadas creencias que en un momento solucionaron algo. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, mire, aquí hemos tenido en este centro educativo, en otro momento tuvimos determinados problemas en el clima y lo que hicimos fue favorecer el trabajo en equipo y los encuentros interpersonales, y eso funciona, y funciona repetidamente bien a lo largo de la historia, pasa a considerarse como la forma de resolver problemas de clima. Y cuando viene alguien nuevo, le dicen, tú tenés que integrarte a esto porque aquí trabajamos de esta manera. O sea que la cultura, que a veces puede no ser favorable, a veces sí lo puede ser. Puede haber una cultura del trabajo individualista, es decir, aquí toda la vida cada uno hizo las cosas y todos sabemos cómo es hacer las cosas bien. Si uno quiere transitar los espacios hasta llegar a que se trabaje generalizadamente en equipo, es decir, que se cree la cultura del trabajo en equipo, entonces el centro educativo tendrá que generar experiencias exitosas, positivas del trabajo en equipo que ayuden a los trabajos de los profesionales. Si esto ocurre y ocurre repetidamente bien, entonces se transformará en una creencia, en un patrón de comportamiento. Por el contrario, si cuando se inicia esta innovación va al fracaso, lo que va a ocurrir es que se va a retroalimentar la cultura individualista. Va a decir, ¿viste? Yo te avisé que esto aquí no iba a funcionar. Y entonces reafirman, retroalimentan esa creencia de que trabajar en equipo es una pérdida de tiempo. Y es cierto muchas veces que es una pérdida de tiempo. Y esa entonces es la experiencia. La cultura no se cambia solo con tener ideas buenas, se cambia con experiencias exitosas en eso. Entonces, es bien importante este concepto de cultura. Y cuando uno habla de cultura de la calidad, quiere decir que hay determinadas creencias con respecto a qué es de calidad y cómo se alcanza eso. Y parado en determinado paradigma, está claro, cuando yo hablo de calidad, estoy diciendo que hay una referencia directa a los aprendizajes. Yo no puedo hablar de calidad en educación si no hablo de aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que cuando todos, sin exclusión, los estudiantes alcanzan buenos, suficientes y oportunos aprendizajes en todas las dimensiones, no es solo la dimensión intelectual, eso no es suficiente. Hay aprendizajes también corporales, hay aprendizajes sociales, hay aprendizajes emocionales. ¿Quién puede dudar hoy de eso? Y hay aprendizajes de lo trascendente del ser humano. Entonces, si yo estoy refiriéndome a una cultura de la calidad, digo, mire, aquí nosotros trabajamos por los aprendizajes. Y esto se puede hacer de distintas maneras. De hecho, ustedes saben, y seguramente algunos han participado, en sistemas de calidad, sistemas que permiten, hay algunos que son más conocidos, algunos propios de la educación, otros no son de la educación, pero han sido adaptados a la educación. Entonces tenemos la norma ISO, es una versión de educación. En Europa, el modelo EFQM, que es un modelo también de calidad y que tiene alguna referencia a la educación. Y luego hay modelos que son específicos de la educación, y hago referencia a uno en especial que lo diseñamos inicialmente en la Universidad de Deusto en Bilbao y que lo aplicamos a casi una treintena de centros educativos aquí en Uruguay, el proyecto de calidad integrado, que justamente es un sistema de calidad
que dice, establece estándares, establece algunos ámbitos de la calidad. Dice, mire, un centro educativo, por ejemplo, tiene que tener sus planteamientos institucionales bien definidos, o sea, misión, visión, valores, etcétera, lo que ya sabemos. Después dice, bueno, mire que también debe tener una estructura determinada, tiene que cuidar lo que es la relación y la convivencia, y todo está orientado a los aprendizajes. Un ámbito 4 que está referido a cómo es el acompañamiento a los estudiantes, las tutorías, las orientaciones. Un ámbito 5 que está referido justamente a la enseñanza, al profesorado, a su formación, a su práctica. El 6 que está referido a la relación que tiene el centro educativo con la familia, que sabemos que es clave en los aprendizajes, y con el entorno, con la comunidad, de qué manera nos relacionamos con la comunidad. Y un séptimo ámbito referido a la gestión más administrativa, digamos, del centro educativo. Entonces, ven ustedes, es un ejemplo, ¿no? Ahí tienen un sistema que dice, a ver, si un centro educativo tiene que estar orientado hacia los aprendizajes de los estudiantes buenos, oportunos, suficientes y sin exclusiones en todas las dimensiones de la persona, entonces hay que echar un vistazo a estos ámbitos del trabajo y se establecen ahí algunos estándares y, por supuesto, indicadores y evidencias. Eso no es nuevo, pero ilustra un poco la idea de qué es una cultura de calidad. Si este sistema es aplicado y es aplicado repetidamente bien, y los que trabajamos en el centro educativo vemos que ahí hay aprendizaje, vemos que va bien la cosa, que los estudiantes avanzan, entonces pasa a ser justamente parte de la cultura. Entonces esa es un poco la idea de la cultura de calidad. Comparto con ustedes una publicación ya de 2008, pero fue muy interesante. Ustedes saben que las pruebas internacionales dan claridad en cuanto a algunos sistemas que parece que funcionan bien, digamos. Entonces, este estudio dice, bueno, ¿qué hacen los buenos sistemas para ser buenos? Y encuentran 3 cosas que son comunes a todos los buenos sistemas educativos. El primero, la calidad de los docentes. Eso es clave. Segundo, cómo se forman los docentes. No solo la formación inicial, es clave cómo se siguen formando a lo largo de la vida. Y lo tercero, están empeñados en que todos aprendan, en que no quede estudiantes por fuera. Y voy a decir algo con respecto al primero. Miren, hay una frase que yo repito muy comúnmente, porque me parece muy ilustrativa, que surge justamente de esta investigación, que es la afirmación, creo que es una entrevista, si no recuerdo mal, de uno que dice, la calidad del sistema, de cualquier sistema educativo, tiene por techo la calidad de sus docentes. Es clave una formación docente de calidad para tener sistemas educativos de calidad. Eso es bien importante. Es bien importante. Usted puede tener toda la tecnología del mundo, que hoy parece tan necesaria en estos tiempos. Recién Gonzalo en la presentación decía de cuántos países han podido participar, y eso es gracias a la tecnología. Es muy buena la tecnología bien usada, pero no sustituye la buena docencia. Y la buena docencia se consigue con una buena formación, con un buen desarrollo profesional. Y esto hace que los profesionales de la educación estén empecinados en cuidar, estén atentos a que todos nuestros estudiantes aprendan. Bien interesante esta investigación. Luego hay otra posterior que dice algo así, ¿cómo hacen los buenos sistemas educativos para seguir siendo buenos? Porque no solo hay que llegar, luego hay que mantenerse. Eso es entonces en cuanto a la idea de cultura de la calidad. Cultura de la calidad significa, en síntesis,
que hay buenos, suficientes y oportunos aprendizajes de todos los estudiantes en todas sus dimensiones y que eso es algo integrado en los docentes. Docentes bien formados, docentes de calidad que atienden esto. ¿Qué papel juega ahí el liderazgo? Ese liderazgo entendido como influencia, orientación. Bueno, un buen líder educativo tiene que tener claridad en que, por ejemplo, este es el camino. ¿Por qué? Porque hacia ahí es hacia donde tiene que orientar a toda la comunidad educativa, especialmente a los docentes. Comparto con ustedes 3 investigaciones que son justamente de este año, más o menos la más antigua es del mes de abril de este año y del mes pasado la más reciente. Estas 3 investigaciones han establecido estadísticamente relaciones fuertes entre el liderazgo, la cultura y el ejercicio docente efectivo. Con distintos nombres, como vamos a ver, pero en definitiva es eso. Dice, mire, el liderazgo está vinculado, un tipo determinado de liderazgo, está vinculado con la autoeficacia y la satisfacción laboral de los docentes, y que eso está mediado por una cultura del trabajo colaborativo de los docentes. Estos serían los elementos que la investigación más reciente pone sobre la mesa en respecto a este tema. Entonces, ¿qué liderazgo es el que nosotros vemos que ayuda en este sentido? La literatura también, la investigación también muestra que hay 2 aspectos muy importantes en los docentes. Uno es el sentimiento de autoeficacia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo voy a poner de otra manera. Si yo paso, pongámosle, toda una semana trabajando en un trabajo tan exigente como es la docencia, y llego el viernes y miro para atrás y digo, ¿y yo qué hice toda esta semana? Y digo, he tenido problemas, no he logrado trabajar los temas a gusto, he tenido algunos inconvenientes. Bueno, eso no me hace sentir eficaz. Y cuando digo eficaz es, oiga, yo esta semana puedo decir, mire, ha habido aprendizajes. En mi trabajo yo he facilitado aprendizajes. Ahí me consta. Yo puedo decir, yo esta semana estoy muerto, terminé muy cansado, pero ha habido aprendizajes. El sentimiento de autoeficacia docente es un predictor muy potente, y de nuevo me refiero a la investigación, un predictor muy importante, muy potente de los aprendizajes. Un profesorado que no siente que es eficaz difícilmente va a poder trabajar a gusto por los aprendizajes. Esto está vinculado a la satisfacción laboral. Si estoy en un centro educativo donde hay mal clima, donde no me consideran como persona, donde les da igual, yo entro, doy mi clase y me voy, y ahí nadie se entera, ni si estoy ni si no estoy. Si yo me quiero formar, quiero profundizar, quiero estudiar algo, y voy a la dirección y me dice, no, eso no, porque no sé qué, y me pone trabas. Si yo quiero innovar, y me dice, ay, no, pero lo que pasa es que usted la llave tiene que conseguir, tiene que pedir un permiso, es que no se anotó en el cuaderno, y después le viene el ruido que hace, o me dejó la clase sucia. Entonces decís, la verdad, me cuesta mucho esto de sentirme satisfecho. Pero estos 2 aspectos, reitero, la educación los identifica como elementos importantísimos a la hora de vincular
buenos, suficientes y oportunos aprendizajes. Entonces, satisfacción laboral y sentimiento de autoeficacia. Me siento que yo aquí me desarrollo profesionalmente, que mis estudiantes aprenden y que estoy en un buen vínculo con mis colegas. Buen vínculo, vínculo profesional. No tengo por qué ser amigo de todos, pero yo tengo que tener un vínculo y eso tiene que ver lo que en unos minutos referiré a la cultura de la colaboración. Pero no cualquier liderazgo vale. Y hay dos tipos de liderazgo en educación que nosotros vemos que son complementarios. Algunos hasta se pelean entre ellos de cuál es mejor. Yo creo que ninguno es mejor que el otro, pero sí son complementarios. Porque el liderazgo pedagógico, el liderazgo instruccional se traduce a veces del inglés, pero en castellano me parece que no es muy adecuado, es un liderazgo centrado en los aprendizajes. Es un liderazgo, y vean que yo normalmente hablo de liderazgo, esto no es el director. Por eso está el liderazgo distribuido. Porque si el liderazgo pedagógico lo tenemos como que el director, que sí tiene que hacerlo, está atento a si los estudiantes aprenden, está atento a si el diseño curricular es el adecuado, si se implementa adecuadamente, si las evaluaciones son coherentes. Bueno, eso es el liderazgo pedagógico. Pero ese liderazgo parece de Superman. Yo tengo que hacer todo esto, porque además tengo tarea administrativa que llevar adelante, tengo que atender a las familias, tengo que cuidar con el contexto, bueno, todo eso. Entonces, cuando el liderazgo está distribuido, cuando esa tarea orientadora y de influencia hacia los aprendizajes la comparto, se comparte entre varios, entonces esos son los dos tipos de liderazgo complementarios, o sea, un liderazgo distribuido, pero que cuida los aprendizajes. Que la enseñanza es clave. La enseñanza es clave para los aprendizajes. Por supuesto que no toda enseñanza asegura aprendizajes. Y entonces son, lo que la investigación también nos muestra, estos dos tipos de liderazgo son los que mayor incidencia correlacionan con más claridad en la satisfacción laboral y en el sentimiento de autoeficacia. Y estos liderazgos que influyen sobre estos dos aspectos están mediados por una cultura de la colaboración. La colaboración docente también hemos visto que a veces hasta en estadios muy primitivos, permítanme la expresión, tiene incidencia en los aprendizajes. Solo el hecho de que los docentes, los profesionales se junten y tengan un intercambio sobre su trabajo, ya es un avance. No es suficiente, pero ya es un avance. Cuando la colaboración trasciende el mero hecho de juntarnos, que es un paso, y ya planificamos, no solo integramos, sino que planificamos, discutimos, intercambiamos, eso mejora. Y hay un tercer estadio que se vincula en la investigación, que sería un poco, digamos, el estadio superior. Y digo superior porque es el que más correlaciona con los aprendizajes, en ese sentido. Y es cuando los equipos docentes, frente a problemas complejos, juntos alcanzan soluciones. Entonces, tenemos un problema que en un grupo hay problemas de aprendizaje. Entonces, nos juntamos los profesores y vemos cómo hacemos para mejorar los aprendizajes. Nos desafía, elaboramos un proyecto, como es una estrategia y vamos adelante. Entonces, la cultura de la colaboración, pero de nuevo, vean lo que había dicho al principio, para llegar a una cultura hay que tener experiencias exitosas que me muestren que este es el camino. Y que cuando tengo un grupo que tiene problemas de aprendizaje, entonces en el centro educativo va a decir, che, vamos a reunirnos, que el camino es este, que el camino es este de la colaboración y todos, entre todos, vamos a trabajar consensuadamente para encontrar una solución. Esto también da satisfacción laboral. Esto también da sentimiento de autoeficacia. Entonces, estos son los dos aspectos que yo quería ver con ustedes, compartir con ustedes, como aquellos que efectivamente hacen a el liderazgo de calidad.
una cultura de calidad construida a partir de estos supuestos, construida a partir de los aprendizajes, una cultura de calidad que uno puede usar un sistema, los sistemas ayudan, acompañan, los sistemas son los que permiten ordenarnos, los que permiten tener un liderazgo que marque un poco el rumbo, pero es una cultura de la calidad influida, influenciada o facilitada por un liderazgo. Un liderazgo, en educación, los dos que estamos viendo que más influencia tienen los aprendizajes son estos dos que he mencionado, distribuido y pedagógico, instruccional, que le llaman algunos, centrado en los aprendizajes, en definitiva sería, y luego, entonces, el sentimiento de autoeficacia y la satisfacción laboral. Hace unos años yo también participé, dirigí un estudio, una investigación para el INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde justamente con equipos, ahí vimos cómo el tema de la satisfacción laboral tenía fuerte incidencia y analizamos, fue un estudio muy interesante, tomamos los tres subsistemas del Uruguay, Montevideo, el interior, entrevistamos inspectores, directores, docentes, y vimos también entonces cómo el tema de la satisfacción laboral era un predictor bien importante en esto. Y con eso un poco, Gonzalo, comparto un poco estas ideas. Gracias. No, gracias a ti, doctor Marcos Sarasola. Un gusto poder haber escuchado tu disertación. Una vez más, en Semana de la Calidad, felizmente no es la primera vez que nos acompañas. Quería dar oportunidad a que los participantes a través del chat hagan alguna pregunta o comentario que deseen, porque creo que tenemos unos minutos como para poder responder alguna pregunta. Es claro que tu investigación en el INEED también apoya esta disertación que tú nos has hecho. Sabemos que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una institución fundamental en poder monitorear el avance del sistema educativo nacional y justamente el generar modelos que nos permitan gestionar mejor la educación, cosa que sabemos que no es fácil, pero bueno, hoy logramos hacer público el nuevo modelo desde INACAL. Esperemos que muchas instituciones lo puedan aplicar, pero bueno, por hoy es una expectativa de aportar un nuevo modelo y que la propia práctica nos vaya diciendo qué también funciona para las instituciones uruguayas o incluso iberoamericanas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, eso en educación, en calidad en general, decimos, mire, usted para mejorar tiene que evaluar. Es cierto que se puede evaluar y no mejorar, que a veces pasa, ¿no? Mucho diagnóstico y no terminamos de mejorar. Pero no puede haber una mejora bien hecha si no hay una buena evaluación. Entonces, evidentemente, el Instituto Nacional de Evaluación es clave para la mejora de este país y estos años nos ha venido dando una información sistemática, rigurosa, ordenada. Hay gente muy preparada, muy seria, que nos hace unos informes muy claros. Bueno, eso nos va a ayudar. Es muy reciente también. Tenemos en Uruguay una historia bastante reciente de lo que es la evaluación, pero sin lugar a dudas que es clave para la mejora. Vamos a ver si en el chat hay alguna... Bueno, de todas formas, seguimos a la orden desde INACAL. Vamos a tener el gusto de seguir compartiendo contigo, Marcos, Claro. digamos, en tu tarea de investigador de estos temas. Sabemos que eres una persona vinculada a la gestión educativa desde hace mucho tiempo.
de forma que para nosotros va a ser un gusto seguir interactuando contigo y quedar desde INACAL a las órdenes, porque este proceso de evaluación y mejora de gestión educativa es, como tú bien decías, no hace mucho que ha iniciado sistemáticamente, y es importante que nos sirva para enfatizar en esta área fundamental para el futuro de la sociedad, ¿verdad? Porque si hay algo que construye el futuro de una sociedad es su educación. Claramente. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y a las órdenes, Gonzalo. Bueno, del mismo modo, te agradecemos nosotros el haber participado. Y bueno, lo bueno que además de quienes nos han podido seguir en forma simultánea, Claro. la transmisión, esto va a estar en el canal YouTube de INACAL para que más personas lo puedan aprovechar, no solo en Uruguay, sino en Iberoamérica. Muchas gracias, Bien. doctor Marcos Arazuela. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.